su currículum, pues que es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así su posgrado en ginecología y obstetricia en el ICS en Guatemala y luego se fue al Instituto de Cancerología de la Ciudad de México. Actualmente es profesor titular del Hospital El INCAN, que es el Instituto de Guatemalteco de Cáncer. La plática que vamos a tener hoy en día es el ganglio centinela en lo que respecta al cáncer de endometrio. Es un procedimiento donde ya mucha gente, como ustedes saben, es estandarizado ya es una cosa de rutina, se debiera hacer, pero aún tenemos el choque tecnológico de las personas, donde anoche estuvimos en una reunión donde nos damos cuenta de que realmente es bien difícil. Pero para que empecemos, tenemos al doctor Francisco Abel Schaefer y él nos va a dar realmente las bases de lo que es y el fundamento que tiene, ¿cómo se llama? Este procedimiento. Por favor, Francisco, la gente está con nosotros. Tenemos 63 invitados y la verdad es que muy contentos de que todos estén con nosotros. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted, doctor Julio Alemán, lo aprecio mucho y ya sabe que usted es el maestro de esta técnica de fluorescencia en Guatemala, así es que nosotros lo seguimos con mucho entusiasmo. En mi caso, pues tenemos ya unos 4 años de estar haciendo fluorescencia y con mucha satisfacción. Así es que vamos a empezar. Sabemos que las complicaciones la principal complicación más temida de cáncer de endometrio, 2 décadas atrás era la linfadenectomía, se presentaba en un 24% de los casos. Y no solamente esta complicación haciendo la disección retroperitoneal en cáncer de endometrio. Entonces, ¿qué alternativa teníamos? Pues hay que hacer ganglios, sabiendo que el factor pronóstico más importante es saber el estatus ganglionar. Entonces entró el ganglio centinela con buen pie, mano derecha, porque el ganglio centinela es ya con buena evidencia científica, viene a reemplazar a la linfadenectomía. Pero ¿qué hacemos con ese ganglio centinela? Mucha gente sabe que es el primer relevo ganglionar y eso nos da el estatus de esa axila, de ese retroperitoneo. Entonces, sabemos que si el patólogo sabe que un ganglio es positivo, pues ya sabemos que es positivo para macrometástasis. Pero si es negativo, no nos quedamos tranquilos. Todavía tenemos que hacerle un estudio que se llama citoqueratina por inmunohistoquímica para buscar micrometástasis. Y esto es con el objetivo de darle una buena adjuvancia a estos pacientes con cáncer de endometrio. Imagínense, dejamos más o menos un 47% de metástasis no diagnosticadas por histologías convencionales. Por eso es mandatorio al día de hoy hacer el estudio de inmunohistoquímica. Y bien, las macros, pues sabemos que más o menos se presentan en un 25% de los casos, las micros, como ya les dije, en un 47% de los casos, y dejamos de diagnosticarlas porque no hacemos la ultraestratificación. Y bien, el papel de las micrometástasis es tan importante si hay o no hay. Y ya vemos en este cuadro el periodo libre de enfermedad disminuye casi un 30% cuando hay micrometástasis, y si no hay, es del 100%. Pero bien, tenemos este ganglio. ¿Cómo mejoramos el mapeo de este ganglio centinela? Hemos tenido por décadas muchas alternativas de tinciones, azul de metileno, azul patente, tecnistrio 99, verde hidrocianina con cirugía guiada por fluorescencia. Y todas estas técnicas son adecuadas, pero poco a poco ha ido ganando su lugar la fluorescencia con verde hidrocianina, cirugía guiada, ya que queremos mejorar 2 datos que son importantísimos para que no se nos escapen pacientes con ganglios positivos. Bajar la tasa de falsos negativos, o sea, que el estudio es negativo y al final fue positivo el ganglio. Y el segundo dato es la alta tasa de detección. Queremos mejorarla hasta un 98%. El Memorial hizo un algoritmo, fue el primer hospital que lo hizo, y poco a poco hemos seguido este algoritmo que es muy sencillo. Y les digo sencillo humildemente. ¿Por qué razón? Porque es una técnica bastante amigable. Nosotros entramos por cirugía de mínima invasión,
evaluamos el retroperitoneo. Si vemos el ganglio centinela, el patólogo llega a evaluar que solo es ganglio y le enviamos a definitivo. Si ese ganglio es negativo en el definitivo, va a ultraestratificación. Y si durante la cirugía no hay migración hacia el ganglio linfático de la tinción, pues tenemos que hacer una disección ganglionar. Si se dan cuenta, el algoritmo es bastante sencillo. Entonces, ¿nosotros qué queremos mejorar? La tasa de falsos negativos, como les indiqué, que sea menor al 2%, aumentar la sensibilidad del 85 al 98%, aumentar el valor predictivo negativo del 98 al 99%, y eso lo logramos con hacer el algoritmo adecuadamente y repetirlo en cada cirugía. El objetivo al final de ganglio centinela es dejar de hacer linfadenectomía. Yo sé que muchos médicos no tenemos esa confianza y pensamos que quitar 20 ganglios retroperitoneales va a ser mucho mejor para la paciente. Ya está demostrado con evidencia científica desde hace 2 décadas que la linfadenectomía en cáncer de endometrio ni siquiera es terapéutica y no tiene beneficio de supervivencia. Y cuando hay estudios que comparan ganglios centinela con linfadenectomía, son parecidos los resultados o son iguales. Entonces, con el ganglio centinela no se compromete la tasa de detección de ganglios metastásicos. Si hoy por hoy, en cáncer de endometrio es el tratamiento estándar, ganglio centinela. Y aquí les pongo un video donde en un minuto yo les explico cómo es esta técnica. Vamos a hablar del ganglio centinela en cáncer de endometrio. Esta es una cirugía ya por fluorescencia con verde inmunoglobulina. No está corriendo tu video. No está corriendo tu video, Francisco. Ahí está, ahora sí. El verde, vamos a hablar del ganglio centinela. Espera, voy a nuevamente a pasarlo porque Ahí está bien. Vamos a hablar del ganglio centinela en cáncer de endometrio. Esta es una cirugía ya por fluorescencia con verde inmunoglobulina. Inicialmente realizamos caminado. Posteriormente vemos cómo migra el verde de la inmunoglobulina a través de los canales linfáticos hacia el ganglio centinela. Aperturamos la hoja de ligamento ancho para ingresar a nuestro retroperitoneo. Cerramos espacios para vesical y para rectal. Y ahí es donde visualizamos cómo el canal linfático se ve, va migrando el verde hacia el ganglio centinela. Posteriormente, pues visualizamos este ganglio centinela en sus diferentes formas, un linfático, mapa de colores y finalmente azul. Posteriormente, pues hay casos en que no migra el verde en la pelvis afectada, por lo que tenemos que realizar disección linfática. La disección linfática la hacemos de los ilíacos externos, ilíacos internos, vena arteria y la fosa obturatriz. Esta es la disección ganglionar pélvica. En cuanto al ganglio centinela, pues este ganglio centinela lo enviamos a patólogo transoperatorio para que nos diga que es ganglio centinela. Y si este en el primitivo es negativo, se debe hacer citocreatina por inmunohistoquímica para buscar micrometástasis. Bien, si se dan cuenta, es una técnica bastante amigable desde el punto de vista quirúrgico, pues hay que hacer cirugía de mínima invasión, pero en sí, la técnica del ganglio centinela o cirugía guiada por fluorescencia de ganglio centinela es bastante amigable. ¿Cómo colocamos el verde? Para poder ver estas imágenes con este verde que es bastante fuerte. Inyectamos un frasco, es de 25 miligramos de verde hidroxianina, lo diluimos en 10 cc de solución estéril y colocamos, cada cc corresponde a 2.5 miligramos, colocamos un cc superficial y un cc profundo en el radio de las 3 y el radio de las 9. Y la cirugía en el momento es en vivo, en tiempo real, porque en el momento vemos cómo va disecando este ganglio centinela. Y se dan cuenta, todos conocen el verde hidroxianina. ¿Qué necesitamos para hacer el verde hidroxianina? No mayor cosa, ¿verdad? Necesitamos el frasco de verde y una buena torre de laparoscopía que tenga un módulo de fluorescencia. El verde hidroxianina
fue aprobado desde el año 59 por la FDA. Es hidrosoluble, se une a proteínas plasmáticas, se elimina por la bilis, contiene 5% de yoduro de sodio, seguro, efectos secundarios es mínimo, no es radioactivo, es una imagen ganglionar en tiempo real. Lo que les digo, en el ratito se está viviendo la cirugía, menos costoso y rápida detección. Y aquí es donde le pongo este video, donde si se dan cuenta, es una cirugía en vivo, donde uno ve cómo el canal linfático, el verde de indocyanina va migrando a través del canal linfático. Y inmediatamente vemos el ganglio centinela, lo disecamos y se lo damos al patólogo para que haga un transoperatorio para que confirme que es un ganglio centinela. Y bien, ya hemos hablado del ganglio centinela, que es estándar en cáncer de endometrio, pero la evidencia científica es importante. O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero tengo que tener un respaldo académico. Entonces, ya se comprobó en este estudio prospectivo en 100 pacientes que el verde indocyanina fue superior a su patente. Y hoy día, en todas las guías, el colorante que recomienda es el verde indocyanina. En este artículo, en 132 pacientes, el verde indocyanina detectó la hemipelis en el 99% de los casos, versus solamente el 64% con azul patente. Este artículo es muy importante porque son 24 instituciones de Corea, todos hospitales oncológicos, donde el ganglio centinela con verde indocyanina, con esta técnica, no es inferior a la linfadenectomía. Y volvemos a lo mismo. El ganglio centinela vino a reemplazar a la linfadenectomía en caso de endometrio. Y además, este ganglio, en este estudio salió que tenía una sensibilidad del 100% y una tasa de fasos negativos menor al 2%. Y aquí nos damos cuenta la efectividad o la técnica que es muy sencilla. Por supuesto, hay casos en que pueda fallar el mapeo del verde indocyanina y solo se da en 4 casos. Por supuesto, la expertise del cirujano. Y yo sé que muchos dicen que la curva de aprendizaje hay que llevarla, y cierto. Yo diría que es muy sencilla. Enfermedad ganglionar metastásica, volumen menor de 3 ml. Por eso es que recomienda que uno debe aplicar 4 ml en la dilución que les dije, ¿verdad? Y por supuesto, enfermedad avanzada en etapas clínicas 3 y 4. Este estudio Aztec es un estudio multicéntrico randomizado de 1,400 pacientes, donde ellos concluyeron que la linfadenectomía no hay beneficio en supervivencia ni es terapéutico. Y por eso se inició el algoritmo por el Memorial. Y es donde hoy día, pues, el ganglio centinela, con la técnica que ustedes deseen, es mucho más efectiva que hacer linfadenectomía, porque la linfadenectomía tiene sus complicaciones vasculares, del tiempo quirúrgico, sangrado y muchos otros, linfedema, que fue la primera diapositiva que les coloqué. El estudio centro usando verde indocyanina porque la gente comentaba, el ganglio centinela solo se usa en etapas tempranas. Aquí, y solamente endometroides. En este estudio centro se utilizaron G3, endometroides, serosos de células claras, carcinosarcomas, indiferenciados, tumores mixtos, 156 pacientes. Y la conclusión de este estudio es que la tasa de detección del ganglio centinela usando verde indocyanina fue del 99%, 88% para la hemipelis y con una sensibilidad del 96%. Esto nos viene a confirmar nuevamente que el ganglio centinela se puede usar en histologías agresivas y no se compromete para nada el tratamiento oncológico de estos pacientes. Y bien, hay fallas en la detección bilateral, como ya les dije. Si falla la migración del verde, podemos reinyectar en ese caso e intentar nuevamente si migra o no. Este estudio de la ultraestratificación es otro dato que es bien importante. Todo cáncer de endometrio que en macro, o sea, ganglios arriba de 2 milímetros, son negativos. Si son positivos, pues ya es positivo. Si estos ganglios macros son negativos, no nos quedamos tranquilos, y eso lo enfatizo mucho, porque 43% de ganglios metastásicos no diagnosticados por histología convencional, o sea, macro, fueron detectados por ultraestratificación.
14% para enfermedad de bajo, intermedio riesgo y 30% en alto riesgo. ¿Qué significa eso? Que dejamos de darles adyuvancia a 43% de pacientes que tienen metástasis por no hacer la autoestratificación en cáncer de endometrio, que hoy día debe ser obligatorio. Y bien, 2 décadas atrás, la linfectomía era este estudio es un editorial que hicieron como un resumen de todo lo que hacemos en cáncer de endometrio. 2 décadas atrás, la linfectomía era el tratamiento estándar en cáncer de endometrio. ¿Pero qué nos daba? Alta movilidad y, por supuesto, las conclusiones, no valor terapéutico ni beneficio en supervivencia. Llega el ganglio centinela con verde indocianina, que comparando todas las tinciones es superior a todos ellos, nos da seguridad. Igual a la linfectomía en cuanto a efectividad. Es factible, es barato, alta sensibilidad, tasas de falsos negativos y positivos baja. Entonces, cumple los requisitos al día de hoy, según este artículo de 2023, este editorial, que debe ser el tratamiento estándar. Entonces, en Guatemala, actualmente en Guatemala, en cánceres, endometriosis y no endometriosis de bajo, intermedio y alto riesgo, la histerectomía videolaparoscópica, que es la cirugía de mínima invasión, más ganglios centinela con cirugía guiada por fluorescencia con beta-indocianina, es el tratamiento estándar para esta enfermedad, con base a evidencia científica que ha demostrado la seguridad oncológica del procedimiento y una menor morbilidad con respecto a la linfadenectomía pélvica y paráutica. Y esto nos viene a convencer que yo estoy en un hospital escuela, esto es lo que estamos enseñando y esto es lo que se debe hacer y todas las guías lo dicen, ¿verdad? Y por supuesto, el compromiso ganglionar es el factor más importante porque de eso va a decidirse el tratamiento. Y esa es la razón por la cual el ganglio centinela debe identificarse. Cualquier técnica que utilicemos debe cumplir esos requisitos. Alta sensibilidad y baja tasa de falsos negativos. Por supuesto, el ganglio centinela disminuye el tiempo operatorio, es muy diferente a hacer una linfadenectomía. Es seguro, efectivo, menos morbilidad asociada a la radicalidad de la cirugía y evita disección, que es lo más importante, de ganglios linfáticos innecesarios, ya que si hacemos linfectomía podemos tener un linfedema importante en estos pacientes y todas las complicaciones que nos da la linfectomía. Aquí coloco el nombre del colega que nos hizo el gran favor de prestarnos los datos de un estudio que llevo en el instituto donde yo estoy, el Instituto de Cancerología de Guatemala, donde estamos validando el ganglio centinela, tenemos la torre de fluorescencia y actualmente tenemos estos datos. Estos son unos datos preliminares. La edad media de este estudio que hemos llevado es de 58 años. Recibimos pacientes de toda Centroamérica. En total son 14, recibimos pacientes de Salvador, Honduras, Nicaragua. Las etapas clínicas, pues, de etapas tempranas más que todo. Tuvimos una etapa clínica 13-1, donde el ganglio centinela salió positivo para macro y la disección ganglionar salió positiva para macro. Y bien, eso nos ayuda para el tratamiento adyuvante. La detección de ganglio centinela, como dice la literatura, pues es buena para nosotros, fue de un 93%. La detección por hemipelis, igual como dice la literatura, en la pelis izquierda fue del 71.43% y pelis derecha 85.71%. El área donde encontramos mayores ganglios fueron los ilíacos internos y la fosa obturatriz. Y el tiempo quirúrgico, más o menos es una media de 3 horas con 55 minutos. Como somos hospital de la escuela, pues estamos enseñándole a los médicos residentes y además, como estamos validándolo, hacemos ganglios de centinela más disección ganglionar. Cuando termine la validación, pues ya empezamos a hacer el ganglio de centinela como dice la estadística o la estadística mundial. Pérdidas semánticas, pues, han sido mínimas, porque todo es por cirugía de mínima invasión. En cuanto a las conclusiones, para nosotros la cirugía guiada por fluorescencia es una tecnología segura, fácil de usar, con una curva de aprendizaje corta. Permite realizar cirugías más precisas con menor índice de complicaciones. Hay una información en tiempo real. En el momento sabemos cómo estamos haciendo el procedimiento. Bajo costo. Para nosotros el verde indocianina en Guatemala ya está registrado. Lo podemos conseguir para todas las pacientes que necesitan hacerlo con este procedimiento. Y por supuesto,
reemplaza la linfadenectomía en cáncer de endometrio, siendo el tratamiento hoy día estándar en ganglio centinela en cáncer de endometrio. Así es que muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos a Francisco la participación. La verdad es que vamos a dejar las preguntas, ya hay algunas preguntas en el chat. Vamos a dejarlas al final. Tal vez Julio nos va ahora a deleitar con unos videos para demostrarnos realmente la técnica y la efectividad misma. ¿Sí? Por favor, Julio. El público estoy... cambiar a anfitrión. Ponle anfitrión, Francisco, por favor. Aquí voy. Ahí te voy, Julio. Aquí está. Hacer anfitrión. Ya. ¿Listo? Ya está, Julio. Vamos. Ok. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por la invitación al doctor Alemán. Vamos a hablar un poquito de cosas más técnicas ahorita. Pues así se ve un ganglio centinela con ese color y que así de bonito. Es más, hasta pueden ver la forma del ganglio centinela cuando utilizan fluorescencia. Y entonces vamos a hablar un poquito de cáncer de endometrio, como ya dijo el doctor Vargas. La estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica, y dentro de la estadificación quirúrgica la recomendación es hacer linfadenectomía pélvica y paraórtica. ¿Para qué? Para evaluar los ganglios. ¿Y los ganglios qué son? El estado de los ganglios es un factor pronóstico para determinar tratamientos adyuvantes. ¿Qué evaluamos usualmente? Disecciones de ganglios pélvicos, si ven acá, por la migración o las metástasis a través del parametrio, o los ganglios paraórticos a través de las gonadales, ¿verdad? Entonces, por eso es la teoría de resecar ese segmento de ganglios. Pero, ¿qué hacemos nosotros los ginecólogos oncólogos cuando hacemos una linfadenectomía pélvica o paraórtica? Pues, les vamos a enseñar aquí un poquito de una linfadenectomía pélvica y paraórtica extraperitoneal. Aquí entramos en la parte lateral izquierda de la paciente, colocamos 3 trócares, uno lleva un baloncito. Aquí empezamos a hacer la disección. Si ven, estamos lateral, estamos fuera del peritoneo, aquí no hay intestino. Vamos disecando, identificando las estructuras. Acá tenemos la arteria mesentérica inferior. Previamente, pues identificamos uréter y la vena ovárica, la cual está en el techo de la disección. Aquí nos pasamos hacia el lado derecho de la paciente, identificamos el uréter del lado derecho, tenemos la vena cava inferior también. Y ya que identificamos las estructuras, aquí está la aorta y la bifurcación de la aorta. Ponemos fluorescencia y vemos la migración del verde de indocianina hacia el grupo de ganglios pélvicos y ganglios paraórticos. ¿Qué nos sirve la linfadenectomía ya por fluorescencia? Pues somos más selectivos en resecar esa parte de solo los ganglios que se pintan de verde. Utilizamos energía bipolar avanzada para hacer la disección de los ganglios. Aquí ya disecamos el grupo de ganglios paraórticos, que es este. Luego vamos hacia el otro lado, siempre teniendo cuidado aquí en la parte de la cava. Resecamos los ganglios paracavales. Hay que tener cuidado con los uréteres porque a veces los podemos pinzar y lesionar. Y ya que tenemos la disección, pues sacamos ese grupo siempre dentro de una bolsa. Luego vamos acá a la parte de paraórticos. Si ven, acá estamos sobre la arteria ilíaca externa. Vamos hacia la parte donde está el parametrio. Disecamos solo los ganglios que son verdes. No disecamos el otro resto de ganglios. Y así queda la disección. Queda la bifurcación de las ilíacas comunes, la aorta, la arteria mesentérica inferior, la vena cava, el uréter allá al fondo, y esa es una linfadenectomía pélvica y paraórtica. Sin embargo, entonces hacer esto es muy bonito, es una cirugía entretenida, apasionante, a todos nos gustan las linfadenectomías, pero hay que comprender que la mayoría de nuestras pacientes con cáncer de endometrio son estas pacientes, son pacientes con obesidad, en las cuales técnicamente pues se hace un poquito más difícil hacer una linfadenectomía. Y recordemos que
esto puede tener complicaciones o puede tener morbilidad. ¿Y cuál es la morbilidad de hacer una linfadenectomía? Pues el linfedema, tenemos riesgo de lesiones vasculares, nerviosas, del uréter, linfoceles después de la cirugía, que haya dolor, disminución de la movilidad, mayor tiempo quirúrgico, lo cual aumenta también riesgos para la paciente. Y entonces, hacemos linfadenectomías y nos puede pasar esto. Una linfadenectomía paraórtica, un pinzamiento ahí del uréter, le colocamos un doble J, lo tratamos de reanastomosar y de repente también nos pasa esto. Miren, oh, se acabó la cirugía. La cirugía laparoscópica y una lesión vascular a nivel de la arteria mesentérica inferior. Cosas que pueden pasar en una linfadenectomía. Entonces, las guías, tanto europeas, NSCN, PIGO, han ido cambiando esa recomendación de las linfadenectomías hacia el ganglio centinela. Y para entender o comprender el ganglio centinela de una forma simple, imagínense que es como las vías de un tren o las vías del metro, que el recorrido es ordenado. Lo que tenemos que identificar es dónde se sube la metástasis, que es la estación principal, y identificar cuál es la primera estación de ese tren, que ese es el ganglio centinela, donde va a dar la primera metástasis. Y si en ese ganglio lo identificamos si hay metástasis, ya podemos saber el estado ganglionar y no hay necesidad de recorrer las otras estaciones. Pero ¿cómo identificamos qué estación evaluar? Pues ese es el mapeo linfático. ¿Y el mapeo cómo lo podemos hacer? El mapeo se puede hacer con 3 tipos de medios. Uno, con colorante azul. Y dentro de los colorantes azules está el azul patente, el azul de metileno, el azul de isosulfán. Y los radiofármacos, el tecnesio o la fluorescencia, el verde de indocianina. Pues todos tienen sus pros y sus contras. Vemos que verde de indocianina, pues el costo pues, es relativamente intermedio. El azul, la ventaja que tiene es que es muy barato y se puede conseguir en cualquier lugar. Tecnesio, pues es un poquito más caro. La facilidad de uso, pues tecnesio es fácil, igual que verde de indocianina. Creo que usar azul pues es diferente. Y la detección, pues detección con tecnesio, pues sí es fácil. Con verde indocianina es más fácil todavía. Y con azul, pues sí lleva una curva mucho más larga para poder identificar los ganglios con azul. Comodidad para el paciente, es más cómodo con verde y con azul. Con tecnesio, pues tiene que ir a un centro de medicina nuclear. Y el equipo adicional, pues sí, tecnesio y verde sí necesitan equipo adicional. Azul de metileno realmente no necesita equipo adicional. Y con azul pueden haber alergias. ¿Dónde inyectar el verde? Pues tenemos que ir a la estación central. Si vamos a viajar, pues tenemos que ir a la estación central. Y la estación central aquí en este tipo de cáncer, pues es el útero y se ha visto que la administración debe ser a nivel del cérvix. ¿Cuánto administramos? Usualmente utilizamos 5 miligramos de verde de indocianina y la dilución puede ser de diferentes formas. La dilución que nosotros usamos es 4 mililitros, con una dilución de 1.5 miligramos por mililitro. 1 mililitro superficial y 1 profundo. Usualmente nosotros utilizamos 2 puntos a las 3 y a las 9. O también está la dilución de 2 mililitros a una concentración de 2.5 miligramos por mililitro, donde solo se administra un mililitro en cada punto. Se puede administrar antes de empezar la cirugía o bajo visión directa y ver cómo migra a través de los conductos. ¿Cómo se hace? Pues así. Usualmente colocan el espéculo, toman el cérvix con un tenáculo para que no se mueva. Aquí estamos administrando en el radio de las 3, administramos superficial y después administramos 1 mililitro profundo. En este caso dejamos el angiocata ahí para que no se derramara este es azul de metileno, para que no se derramara el azul y manchara el cérvix. Y al mismo tiempo, luego nos pasamos al otro lado y administramos en el radio de las 9. ¿Dónde vamos a localizar usualmente los ganglios? Usualmente hay 7 regiones y 2 niveles, pero la gran mayoría de los ganglios van a estar o en las ilíacas externas o en los interilíacos y a veces en la fosa obturatriz. Y menos común en las ilíacas comunes o los presacros y menos común en los paraórticos. Nosotros pues empezamos a hacer ganglio centinela en el 2013, después hicimos un estudio o una serie de casos del 2014 al 2016. Empezamos con cáncer de cérvix
publicamos esta serie de 61 pacientes donde les hicimos ganglio centinela y después les hacíamos la linfadenectomía pélvica. En ese entonces, pues no teníamos indocianina, sino que usamos azul de metileno y teníamos una detección del 85%, una sensibilidad del 90% y un valor predictivo negativo del 97%. Más o menos 2 ganglios obteníamos en cada paciente, y ahí les dejo el QR por si quieren buscar el artículo. ¿Y cómo se hace ganglio centinela con azul? Bueno, con azul, pues tiene su curva de aprendizaje. Lo importante es irse al parametrio, identificar el conducto azul. Sí es muy, muy importante con azul de que no sangre la paciente. Si algún vasito le sangra y esto se llena, queda de sangre, pues se hace mucho más difícil porque es más complicado identificar el conducto azul y seguirlo. Ya que identificamos el conducto azul, pues lo vamos disecando y vamos buscando el ganglio centinela. Aquí ya tenemos todo el conducto disecado del parámetro y ya identificamos dónde está el ganglio centinela. Lo resecamos, nos gusta usar bastante energía bipolar, ya disecamos el ganglio con energía bipolar, siempre tratamos de no romperlo o no deshacer el ganglio, entonces hay que tomarlo desde la grasita. Pero, pues, hay cosas que nos ayudan a mejorar. Y dentro de esas cosas que nos ayudan a mejorar está la fluorescencia. Vemos que al utilizar fluorescencia tenemos un 26.5% de aumento en la detección de ganglio centinela. Claro, para realizar ganglio centinela, alguien que está empezando, por lo menos necesita 30 casos para tener una detección bilateral de 75%. Y comparado verde indocianina o fluorescencia versus doble técnica, que es tecnesio más azul, pues vemos que con verde indocianina se aumenta la detección bilateral. ¿Cuál es nuestra historia? Pues sería imposible contar nuestra historia en Guatemala sin mencionar al doctor Julio Alemán, que es el pionero de la fluorescencia aquí en Guatemala. Y nuestra historia aquí en Guatemala, en ganglio centinela, le empezamos en el 2017, estábamos sentados en un hospital en la sala de espera. Yo le digo, mira, doctor, fíjese que están haciendo esto de indocianina afuera de aquí de Guatemala. Y el doctor viene y se saca de su camisa, se saca un frasco de verde indocianina y me dice, pues aquí yo tengo. Y tengo el equipo. Yo le digo, bueno, me lo puede prestar, puedo usarlo en cáncer ginecológico. Y así fue como hicimos el primer ganglio centinela con fluorescencia en Guatemala el 28 de junio del 2017. Amablemente estuvo el doctor Alemán en esa cirugía, también nos acompañó el doctor Barrios. Y así fue como empezamos, con este tipo de equipos, con esa fluorescencia donde se oscurecía completamente la imagen y solo veíamos el conducto azul. Aquí hacemos la disección para buscar el ganglio pélvico del lado derecho. Si ven, pues era diferente la tecnología, estábamos empezando. Y aquí se oscurecía, tratábamos de identificar el ganglio y íbamos cambiando la imagen constantemente. Aquí ya lo estamos disecando. No se veía verde en ese entonces. Y aquí disecamos ya el ganglio. Utilizamos igual energía para disecarlo. Es el ganglio del lado derecho. Ahorita vamos por el ganglio del lado izquierdo, que aquí está, ya identificado, y resecamos el ganglio del lado izquierdo. Y ese fue nuestro primer ganglio centinela en ginecología realizado en Guatemala, 2017. Bueno, pues ha ido cambiando la tecnología, se han ido haciendo algoritmos y recomendaciones, y el doctor Obermeier con Kristen Moloney, pues se desarrollaron un instrumento para hacer los pasos del ganglio centinela. Y ahorita los pasos para localizar o identificar un ganglio centinela son estos, y se los voy a mostrar acá. Entonces, paso a paso, ganglio centinela en cáncer de endometrio debe ser así. Pues la administración del verde a nivel del cervix, como ya les dije, y hay que seguir estos 9 pasos que los vamos a ir viendo en el video. 1 es inspección con luz blanca del peritoneo y de la cavidad abdominal en busca de alguna metástasis. Abrimos o incidimos el peritoneo, luego realizamos el espacio paravesical. Hay que tratar de hacer una disección muy fina, despacio, tratar bien los tejidos, tratar de que no sangre. Aquí utilizamos energía monopolar,
Aquí ya hicimos el espacio paravesical, ¿sí ven? Espacio, tracción contra tracción. Luego identificamos la arteria umbilical obliterada, esa es la arteria umbilical obliterada. Y posteriormente identificamos otras estructuras. Aquí identificamos el uréter, los vasos ilíacos externos y la hipogástrica. Entonces, ya que tenemos todas esas estructuras identificadas, pues ya nos vamos a pasar a identificar el ganglio centinela. Entonces, ahí está el uréter, la hipogástrica y los ilíacos externos. Entonces, aquí podemos identificar el ganglio centinela, pues utilizando el filtro monocromático, o podemos también utilizar otro tipo de filtros, como es el filtro de diferentes colores, que es este. Usualmente, pues donde hay más concentración se va a ver más amarillo o rojo, y donde hay menos, pues se ve moradito. Y vamos a hacer la disección pues con el verde, pues es lo clásico, lo que nos gusta. Aquí identificamos ya el ganglio centinela, que es el primero del relevo. O sea, podemos ver otras cosas que se pinten de verde, pero el centinela es el primero que se va desde el parámetro. Hacemos la disección con energía monopolar, tomamos el ganglio de su grasita, no tomamos el ganglio en sí para no deshacerlo. Y aquí ya lo tenemos disecado, digamos, o sellamos los conductos. Aquí está el ganglio. Este lo encontramos a nivel de las interilíaco. También es común encontrarlo en la fosa. Y si está en la fosa obturatoria, siempre es muy importante ver el nervio. Ya luego lo identificamos, el ganglio ya lo vemos aquí ex vivo, ya resecado. Lo metemos en una bolsita, siempre hay que sacarlo con una bolsita, y lo sacamos a través de uno de los trócares. Y así es como los debe hacer paso a paso el ganglio centinela. Ganglio centinela pues va cambiando, vienen nuevos estudios. Se está haciendo este estudio por el doctor Obermeyer, que es con pacientes que tienen cáncer de endometrio, y aquí va a comparar histerectomía ganglio centinela versus histerectomía ya sin ganglio centinela. Probablemente la disección se va a acabar. Está reclutando centros de Latinoamérica, y como sé que aquí hay muchos amigos de Latinoamérica, pues ahí les dejo el correo del doctor si se quieren unir a este estudio. Y eso es lo que les tenía para ustedes. Un saludo y un abrazo desde acá de Guatemala. Bueno, muchas gracias a los dos expositores. Realmente siempre a los dos los he admirado mucho. Son muy buenos cirujanos, gente que estudia mucho, gente que lee bastante. Ya se dieron cuenta ustedes, su experiencia es muy buena. Además de eso, es gente que replica lo que saben. Son buenos profesores, están muy entusiasmados. Y la verdad es que las preguntas más interesantes que han salido hoy en el chat tal vez es qué problemas han tenido para replicar la técnica. Tal vez cualquiera de los dos, no sé quién quiere contestar. Para replicar la técnica, bueno, o sea, uno tiene problemas, no todo empieza así tan bonito, ¿verdad? Usualmente la técnica lleva cierta curva. Nosotros, afortunadamente, pues empezamos mucho en mama. Ya teníamos mucha experiencia con ganglio centinela en mama. Y lo que más nos costó fue en esa parte de hacerlo solo con azul y tener el equipo. O sea, esto fue lo que más nos costó, tener los equipos en los hospitales. Después, sistematizar, hacer los pasos o hacerlo de forma sistemática. Ya cuando algo lo hace así como, de forma así como que tiene todos los pasos, usualmente la técnica ya no es complicada, pero probablemente hace unos años no estaba tan delimitado qué es lo que teníamos que seguir. Ahora que aquí en Guatemala hay de toda clase de equipos para hacer fluorescencia, pero antes no teníamos mucho, entonces eso era una limitación. No sé, el doctor Barrios si tiene algo. Yo pensaría que la técnica es muy amigable. El curva de aprendizaje de en sí de la fluorescencia con verde no es difícil. Y yo estando en hospital escuela veo a los médicos residentes que tienen un entusiasmo y por ser jóvenes creo que aprenden fácilmente. Yo donde veo el problema
es en la mínima invasión, porque no todos hacen mínima invasión, ¿va? Y ahí es donde deberíamos de empezar, la mínima invasión y después sí con estas técnicas de fluorescencia. Deberíamos de tener escuelas para el aprendizaje de todas estas técnicas, pero en sí, yo repito, la técnica es muy amigable, bastante amigable. Gracias. La verdad es que tenemos bastante público hoy. Llegamos casi a los 110 de público. Quiero agradecer mucho a la gente de Argentina, Nicaragua, que nos están viendo. Y desde Nicaragua, Iván Romero, en la plática ya se explicó alguna de esas, pero tal vez Francisco nuevamente quiere que le recalques el tiempo que hay desde que pones la inyección hasta que ves la imagen. Tal vez que les explicara un poquito de la técnica. Bien, la técnica, pues como explicamos con Julio, es a nivel de cervix. Se aplica, el frasquito viene de 25 miligramos con 10 de solución fisiológica y no, en nuestro centro aplicamos 2 cc, un cc superficial y un cc profundo en el radio de las 3 y radio de las 9. Pero lo aplicamos ya introducido los trócares y el lente. O sea, vemos cómo va migrando el verde de indocianina, pero es inmediato. O sea, nosotros ya metimos los trócares, metimos el lente y abajo el médico residente está colocando el verde y estamos viendo, no tenemos que esperar nada y en el momento está migrando. Ok. También tenemos a alguien aquí, Carla Carrillo. Agradece mucho tu participación, Julio, al respecto de hacer el énfasis que, pues, que existe el verde, pero que también agradece mucho el hecho que has enseñado lo de azul. De los dos profesores que estuvieron ahora con nosotros, la verdad les digo, se ve muy fácil, pero la verdad hacer disección en esa área donde siempre encontramos mucha vasculatura, muchos nervios, y hablando de eso, también Fernando, el gran profesor y el propulsor de esta técnica en toda América Latina, pues nos felicita. Muchas gracias, Fernando. Pero además de eso pone de manifiesto que pronto vamos a tener una cámara con la cual vamos a identificar perfectamente los nervios. Y eso es algo que viene y va a estar de mucho privilegio. Otra cosa que queríamos saber también es, pregunta a alguien que qué tan difícil fue conseguir los equipos. La verdad es que en Guatemala empezamos trayendo equipos, algunos por nuestra cuenta, nuestra asistencia sanitaria, nuestra salud pública es mala, fue muy tardado el poder tenerlos. Ahora, como ya se darán cuenta ustedes, las dos instituciones de las que estamos hablando son públicas y pues ya lo tienen, eso es bueno. Y afortunadamente contamos con ya un registro del verde en Guatemala. La otra pregunta que nos hacían era al respecto de la necesidad realmente que se tiene. Francisco hacía una pregunta de la necesidad realmente que se tiene de hacer inmunohistoquímica y citoqueratina para evaluar la microinvasión, pues, ¿verdad? Sí, bien, igual con los patólogos, este es un equipo, se necesita una curva de aprendizaje. Nosotros nos dimos cuenta que en el instituto tenemos a los médicos residentes, médicos titulares, muchos de los médicos se metían a hacer operaciones, a aprender la técnica, haciendo la laparoscopía, pero cuando enviamos el ganglio al patólogo, que lo enviamos a definitivo y les solicitamos hacer ultraestratificación de ganglio centinela para buscar micrometástasis, no tenía experiencia. Inmediatamente la necesidad hizo que él, que es muy bueno el patólogo, empezáramos a hacerlo. Es una técnica un poco complicada, pero necesaria en cáncer de endometrio, y eso sí quiero enfatizarlo. Imagínense, dejamos de detectar en 47% de casos metástasis no diagnosticadas por patología convencional. Entonces, quien se meta a hacer cáncer de endometrio y no haga ultraestratificación, está quedándose corto. Hay que hacerlo. Y como les dije al inicio, es un equipo. El patólogo también tiene su curva de aprendizaje para diagnosticar micrometástasis. Y creo que también Julio nos dejó bien visto ¿cómo se llama? Los porcentajes de efectividad que tienen los distintos colorantes.
pero ¿qué ventaja les ves vos de la posibilidad de usar otros si no existe si existe la dificultad de no tener el verde o no tener el equipo en algunos países? Cool. Si uno no tiene verde, nosotros empezamos con azul. O sea, el azul cuesta, no sé, menos de $1, 1 mililitro. O sea, es súper barato. O sea, eso se puede conseguir desde el hospital más top hasta el hospital más simple. Lo digo que sí, azul sí lleva una curva. O sea, y su disección, o su forma de tratar los tejidos tiene que ser muy fina, tratar de que no sangre, porque sí, sangra un poquito y se hace mucho, mucho más difícil. Pero si uno no tiene verde, pues no es un impedimento para no hacer ganglio centinela. Hay que hacerlo con azul. Y afortunadamente ahora nosotros tenemos verde casi en todos los hospitales donde vamos, pero a veces te toca hacerlo con azul y hay que hacer la curva. Si uno no empieza, no se logra. Sí. Otra pregunta muy interesante también que nos hace Yara Cortese, no sé dónde es la doctora, agradezco la presencia, y dice, ¿se realiza también la cirugía en abordaje convencional, o sea, abierto? Sí, se puede hacer cirugía abierta. Es más, en cervix lo hacemos abierto, no hacemos cirugía. Bueno, el doctor Borges ahorita está haciendo el ganglio centinela por la laparoscopía, después se pasa a la parte abierta, pero se puede empezar desde abierto. Y Sí. igual los equipos de fluorescencia tienen las cámaras, el equipo para hacer la cirugía abierta con fluorescencia. Y de ahí se abre otro abanico de usos para el ganglio, por lo menos en oncología, en endometriosis y todo eso. Puede identificar uretes, ver la vascularidad de intestinos. Sí, se puede hacer abierta. Pero Julio, Anoche, Francisco, nos explicaste por qué empezar laparoscópico y luego abrir, pero tal vez que nos lo explicaras a todos otra vez. Sí, en cáncer de cervix. Lo que pasa es que el abordaje de cáncer de cervix inicialmente para hacer histerectomía radical era laparoscópico. Vino un estudio que dijo que pues la supervivencia se veía afectada y que se debía hacer abierta. Bien, entonces la empezamos a hacer abierta. Pero las guías de la ESGO que salieron hace unos 2 meses nos dicen, y suena lógico, primero evaluar el estado ganglionar, como pasa con todos los cánceres. Entonces, nos metemos laparoscópico. Si ese ganglio es negativo, pues por vía laparoscópica hacemos un estudio transoperatorio, la convertimos a hacer la histerectomía radical. Pero si ese ganglio es positivo en el estudio transoperatorio, el ganglio es centinela, paramos la cirugía y la enviamos a quimioterapia y radioterapia para que operarla. Entonces, ese es el fundamento por lo cual hoy día las guías nos dicen que debe ser abordaje laparoscópico en cáncer de cervix. Okay. Y doctor Alemán, quería hacer otro comentario con lo que dijo Julio, que es cierto, o sea, podemos hacerlo abierto, pero ¿cuáles son las características de nuestras pacientes laparoscópicas? Ahí está abierto, ¿ah? Sí, es abierto. Sí, ahí tenemos Sí, una abierta. en lo que usted comenta, que se vea el video. Sí. Dale. ¿Cuáles son las características de nuestras pacientes con cáncer de endometrio? Son obesidad mórbida, diabéticas, hipertensas y un montón de comorbilidades. Por eso es que se recomienda en cáncer de endometrio, es una recomendación, y eso dicen las guías, que debe ser con mínima invasión, por todas estas morbilidades de las pacientes con cáncer de endometrio. No así, lo que pasa es que una señora hoy operé una señora de 350 libras con la doctora Elsa Dubón, que es otra colega oncóloga, 350 libras, hipertensa y diabética, y se le hicimos con mínima invasión. Imagínense hacer cirugía abierta en este tipo de pacientes. No. Por eso hay que aprender cirugía de mínima invasión. Sí, la verdad es que yo creo que es importante eso, la curva de aprendizaje con respecto a lo que es verde. Anoche platicábamos, pues faltaría ser daltónico, y ahora con todas las visiones que podemos tener de monocromático, múltiple color, azul, verde y todo lo demás, yo creo que tampoco es un problema ser daltónico. Pues lo que sí tiene que ser es que tiene que tener mucha práctica
quirúrgica, laparoscópica a la persona que lo está haciendo. Pues las felicitaciones son bastantes, ¿sí? Agradezco mucho. De Nicaragua se pone muy evidente las ganas de empezar. Hay que empezar. Y aquí Cristian Urbina nos dice felicitaciones, un éxito, la exposición muy clara. Agradece los videos, la verdad que fueron muy buenos. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen para encontrar en sus casos cuando se inicia a realizar el cáncer, el ganglio centinela en cáncer de endometrio en Guatemala? O sea, ¿cuáles fueron las primeras dificultades que tuvieron? Sí. No sé, cualquiera. ¿Quién quiere? La dificultad es, pues, en localizarlo. O sea, al principio no sabíamos, nosotros empezamos en 2013, no sabíamos ni dónde inyectarlo. A veces inyectábamos, por ejemplo, empezamos con cervix, inyectábamos el tumor y pues, no migraba. Entonces hay que inyectarlo en tejido sano. Si era un tumor muy grande, pues no migraba. Dificultades también, paciente obesa, tienen más grasa en el retroperitoneal, eso también lo hace un poquito más difícil, ¿verdad? Los equipos de laparoscopía pues no eran los de ahora de alta definición, eso también lo hacía más difícil. Y pues ya poco a poco fue entrando el verde y fue haciéndose más fácil hacer centinela. Pero bueno, o sea, si no empezábamos, pues no se podía y pues fallábamos una vez, pues hacíamos la linfa, fallábamos otra vez, hacíamos la linfa y poco a poco fue saliendo. Hoy siento que es muy amigable la técnica, muy amigable. Yo me acuerdo que la primera experiencia que tuve con el verde fue con Julio, en el Centro Médico, un cáncer de mama. Creo que nos pusimos mucho verde y parecía una discoteca esa cosa. Entonces yo creo que sí, tenemos que aterrizar hoy día, pues ya sabemos las dosis, las torres son fabulosas, 4K, la definición es fabulosa. Escogemos mejor a los pacientes, hay mucha experiencia a nivel mundial, unos ya vieron los artículos, solo hablan de verde indocianina y mínima invasión, ¿verdad? No solamente en endometrio, en cervix, en mama, en vulva, entonces sí hay mucho entusiasmo por la técnica y yo insisto mucho por la mínima invasión. Hoy vemos mucha gente que ya está haciendo mínima invasión, hace pocos años muy poca gente lo hacía, la cirugía laparoscópica. Bueno, pues la verdad, por horas del tiempo y la verdad para respetar el tiempo de todos, agradecemos mucho a Francisco, a Julio, excelente presentación, de verdad. Nunca dudé que ustedes son los mejores aquí. Para esto les agradezco mucho nuevamente a todo el comité. Paula, mil gracias. Fernando, gracias a todos, a todo la TAM. Esperamos estar en la próxima reunión. Ahí Paula nos va a mantener a tanto. De lo contrario, agradezco mucho a los 110 personas que se conectaron. Argentina, Nicaragua, Salvador, pues todo Guate de ginecología creo que está conectado. Ahí saludos de todos los hospitales. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, les agradezco mucho. Gracias, muy amables. Chao.